Continuamos entonces con estos pares que son el quinto, el séptimo y el noveno. Los hemos relacionado por su función, que tiene que ver con porciones de la cara y algunos músculos importantes para funciones corporales. Entonces, vamos a empezar con el nervio trigémino. El nervio trigémino, como su nombre lo infiere, tiene tres ramas. La primera rama es la rama oftálmica, la segunda rama es la rama maxilar y la tercera rama es la rama mandibular. En ese esquema están viendo entonces la división topográfica de cómo se distribuyen la porción sensitiva de este nervio. Es muy importante entender entonces cuál es el territorio de cada uno de ellos, ¿sí? Porque cuando estamos examinando al paciente es importante explorar la sensibilidad de cada uno de los tres territorios: el territorio del nervio oftálmico, el territorio del nervio maxilar y el territorio del nervio mandibular. El nervio trigémino es un nervio de mayoría sensitivo, pero su rama mandibular tiene una función mixta, tiene una función también que es una función motora, y va a estar relacionada sobre todo con los músculos que tienen que ver con la masticación. Sin embargo, vamos a ver un poco más a profundidad cada una de esas ramitas que hemos enunciado. En la primera rama, como les había dicho, es la rama oftálmica. Aquí la estamos viendo en el esquema. Vemos como esa rama oftálmica va a tener una ramita que va a formar lo que va a ser el nervio supraorbitario, finalmente, que va a salir a través de ese agujero que ustedes ya vieron, que era el agujero supraorbitario, que va a tener algunas ramitas lacrimales, una rama frontal y una rama nasociliar, que van a tener relación con porciones sensitivas de diferentes porciones del ojo, y finalmente una rama supratroclear, que también va a tener relación con la inervación del ojo. La otra rama, o la siguiente rama, es la rama maxilar. Vamos a ver que si bien también está relacionada con alguna inervación de lo que tiene que ver con la porción orbitaria, va a estar también muy íntimamente relacionada con lo que es la inervación de los dientes en la parte superior. Entonces vemos acá como todos estos nervios, ustedes están viendo acá, se van a encargar de inervar los dientes en la porción superior. Va a tener algunas conexiones con el ganglio pterico-palatino, pero no porque tenga función parasimpática, sino que a través de sus fibras van a discurrir algunas ramas del simpático y del parasimpático. Y finalmente la rama más grande y tal vez más importante de este nervio, que es la rama mandibular, la cual se va a encargar de la inervación motora de algunos músculos de la masticación, como son los pterigoideos lateral y medial, el músculo macetero, el músculo temporal, y ayudarse también de inervar algunos músculos como son el biloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Entre otros, vamos a ver también que dentro del oído se va a encargar de la inervación de lo que es el músculo tensor del martillo, ¿sí? Tensor del tímpano, que es el músculo del martillo, y el músculo tensor del velo del paladar. Entonces, todos los que son tensores van a estar inervados por la rama mandibular del nervio trigémino. Esa rama mandibular está alojada o va a distribuirse en una porción del cráneo que se llama la fosa cigomática, que la vamos a estudiar después con mucho detalle y vamos a comprender ya el nombre de cada una de esas ramitas que ustedes están observando en el esquema. Por ahora solamente queremos que tengan pues una ubicación general de las diferentes ramas y que comprendamos entonces que la rama oftálmica va principalmente a estar relacionada con la porción sensitiva de lo que es la órbita y la parte externa de la órbita y la parte frontal. La porción maxilar va a tener alguna función en la órbita, pero va a tener que ver sobre todo con la inervación sensitiva de lo que es la cavidad oral, sobre todo de la parte superior de la cavidad oral y también algo de la cavidad nasal, en conjunto con la rama oftálmica, y que la porción mandibular va a tener que ver con la inervación de la porción inferior de la cavidad oral, sobre todo lo que tiene que ver con la mandíbula, y también va a tener una función mixta en relación con los músculos de la masticación principalmente. Aunque hay otros músculos que también, como les dije, pues van a estar inervados por este nervio trigémino. Aquí hacemos un poco un acercamiento y miramos, como les decía, sus relaciones con algunos ganglios, con el ganglio pterico-palatino y con el ganglio óptico, pero que sin embargo él no va a tener una función parasimpática, sino que simplemente está relacionado con estos ganglios de manera directa. Y vemos acá el ganglio de Gasser o el ganglio del trigémino, que se aloja en la fosita trigeminal en el cráneo, donde es el origen real de las porciones sensitivas del nervio trigémino. Cuando hablamos de función sensitiva, el origen real siempre va a estar en la periferia y va a ser un ganglio en la periferia de los pares craneanos. El origen real motor del nervio trigémino está localizado en su núcleo motor principal, está ubicado en la protuberancia.
Recordemos que una vez hace sinapsis acá, estas ramitas se van a distribuir a diferentes partes del tallo, a los diferentes núcleos sensitivos. Están ubicados en las diferentes porciones del tallo, como vimos en la primera diapositiva. Es encefálico principal, que está en la protuberancia, y medular que está ubicado en el bulbo aquí. Entonces, estos son como las generalidades de este nervio. Aquí vemos otra imagen de la fosa y vamos a ver cómo está íntimamente relacionada esas estructuras que están en la fosa con esta arteria, que es la arteria maxilar. Entonces ya posteriormente vamos a estudiar sus relaciones y vamos a entender cómo se llama o cómo se enumera cada una de esas ramas del nervio trigémino. En otro nervio importante, entonces, cuando vemos acá otro esquema del nervio trigémino, para recordar algo acá, y es que hay unos puntos donde salen cada una de sus ramas terminales. Entonces tenemos el agujero supraorbitario, tenemos el agujero infraorbitario y tenemos el agujero mentoniano. Por cada uno de estos puntos, de los 3 puntos, van a salir ramas terminales de cada una de las ramas del trigémino. Entonces la supraorbitaria va a ser la rama terminal del nervio oftálmico, la infraorbitaria va a ser la rama terminal del nervio maxilar, y el orificio mandibular va a ser la rama terminal del nervio, el orificio mentoniano va a ser la rama terminal del nervio mandibular. Esos puntos se consideran puntos gatillos, son puntos donde si hago presión, cuando el paciente sufre de neuralgia del trigémino, pues se puede percibir o se puede reproducir el dolor que siente el paciente. Vamos entonces a mirar entonces cómo está relacionado también íntimamente con algunas otras divisiones del sistema. ¿En qué vamos a hablar entonces? En este momento es del nervio facial. El nervio facial, recordemos algo muy importante, y es que este nervio facial va a ingresar primero por el conducto auditivo interno, y en su trayecto por el conducto auditivo interno va a dar una rama muy importante que es la cuerda del tímpano. Entonces aquí estamos viendo cómo da esa ramita, que es esta cuerda del tímpano, que va a ser una rama muy importante. De hecho va a ser aferente especial, porque se va a encargar del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Después ese nervio facial, una vez ha dado su ramita, su cuerda del tímpano, va a salir por el agujero estilomastoideo y va a distribuirse ahora sí hacia los músculos de la expresión facial, la cual es su inervación, digamos, desde el punto de vista motor. Entonces el nervio facial es un nervio mixto, es un nervio que tiene una función motora, como les digo, tiene que ver con los músculos de la expresión facial, además también de inervar el músculo del estribo. Eso es algo que deben recordar porque es muy importante. Va a tener una función aferente especial relacionada con el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y va a tener función parasimpática que va a estar relacionada con la inervación parasimpática, lo que son la glándula submandibular y sublingual. Vamos a ver cuando veamos en la cara que el nervio atraviesa la glándula parótida, sin embargo la atraviesa sin inervarla, es decir, el nervio facial no es el encargado de la inervación de la glándula parótida. Una cosa importante que deben recordar, que por más que su nombre sea facial, el nervio no tiene una relación directa con la sensibilidad de la cara. De hecho, el que ya vimos, se está relacionado directamente con la sensibilidad de la cara, es el nervio trigémino. Este nervio además va a tener algunas ramitas importantes, como son el nervio petroso mayor, ¿sí?, que va a tener que ver con la formación del nervio ovidiano, ¿no?, que después vamos a profundizar un poco más cuando estemos observando lo que es la cara. Entonces, si retomamos, el nervio facial tiene un origen real que también está ubicado en la protuberancia, más o menos a la misma altura de lo que es el núcleo del sexto par. Va a tener un origen aparente que también se da a nivel del bulbo protuberancial, y ese origen aparente se va a distribuir hacia su rama. Sin embargo, como tiene una función sensitiva, vamos a tener un ganglio que es el ganglio geniculado, que hace sinapsis de esas primeras aferencias sensitivas y hacer el origen real de la porción sensitiva y parasimpática de este nervio facial, que además va a tener conexiones con otros ganglios también que tienen que ver con el ganglio o sistema parasimpático. Sin embargo, como les digo, la idea de esta clase es que ustedes tengan el concepto general y que ya posteriormente vamos a profundizar lo que son, sobre todo en el quinto y el séptimo par. Si lo vemos acá, vemos la distribución de sus ramas, las que ya se distribuyen a través de los músculos de la expresión facial. Entonces vemos cómo tenemos una rama temporal, una rama cigomática, una rama bucal, una rama mandibular y una rama cervical. Y aquí tienen las diferentes variaciones de cómo se pueden distribuir esas ramas en la cara. Entonces hay varias formas que se pueden distribuir, pero más o menos
siempre se mantienen estas 5 ramas grandes en cuanto a las ramas del nervio facial. A diferencia del nervio trigémino, que solamente tenía 3, este nervio facial, cuando ya sale a través del agujero estilomastoideo y se distribuye hacia la cara, pues va a tener un total de 5 ramas terminales, digamos así, que se van a distribuir en esos músculos de la expresión facial, que posteriormente vamos a estudiarlos y los vamos a entender y comprender. Ahora, los músculos de la expresión facial, recordemos que él también tiene que ver con la inervación del vientre posterior del músculo digástrico y, como les había dicho, con la inervación del músculo del estribo. Muy bien. El otro nervio importante que vamos a relacionarlo, es el nervio glosofaringio. Aquí lo estamos viendo. Este es el nervio glosofaringio. Es un nervio también de características mixtas, igual de importante que lo que son el trigémino y el facial, ya que va a estar relacionado desde el punto de vista motor con todos los músculos que tienen que ver con la deglución, los músculos de la deglución. Va a estar relacionado desde el punto de vista sensitivo con la sensibilidad de lo que es la orofaringe, principalmente. Va a estar relacionado desde el punto de vista parasimpático con la inervación de la glándula parótida, es decir, ese sí es el encargado de inervar la glándula parótida, y va a tener que una parte especial, una parte sensitiva especial, ya que él va a ser el encargado de procesar o de llevar el gusto del tercio posterior de la lengua, además de tener conexiones directas con el sistema simpático y parasimpático a través de sus diferentes ganglios, que van a tener conexiones directas, por ejemplo, con los sensores que están ubicados a nivel de la arteria carótida. Entonces eso lo convierte en uno de los nervios más importantes, más que todo por sus conexiones con los demás nervios. Su origen real, recordemos, que va a estar localizado a nivel del bulbo, ¿sí?, en esos núcleos que comparte en algunas ocasiones con el nervio vago, el núcleo ambiguo y algunos otros núcleos que comparte con el nervio vago, y obviamente con el tracto solitario. Y vamos a tener pues, su origen real periférico, su origen aparente es a nivel del surco retroolivar y que también va a tener ganglios en la periferia que van a percibir esta parte sensitiva como primera neurona.